¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Como muchas mujeres, Sara, la esposa de Abraham, conoció el dolor y la amargura de ser estéril. No poder tener hijos es algo muy difícil para toda mujer que desea ser madre. Y sobre todo, para la esposa de un profeta a quien se le había prometido una posteridad tan grande como la arena del mar o las estrellas del cielo. Bienvenidas nuevamente a Mujeres de Fe, este espacio donde hablamos de mujeres especiales, quienes han dejado un legado de fe, de esperanza para nuestros días y que en nuestra época lo necesitamos tanto para elevar nuestra propia fe y nuestra motivación para lograr aquellas cosas que son imposibles. Hoy hablaremos de Sara, la esposa de Abraham, quien tiene una historia de vida muy inspiradora para todas nosotras. ¿Quién era Sara? Ella era hija de Harán y era pariente de Abraham. Su nombre inicial era Sarai, pero con el tiempo el Señor le dice a Abraham que cambie su propio nombre, que en ese momento era Abram, por el de Abraham, y el de Sarai por Sara, cuyo nombre significa princesa. Ellos vivían en Harán, pero el Señor le dice a Abraham que salgan de ese lugar y se dirijan a Canaán, donde luego ellos se establecen allí. Sara sabía que a su esposo se le había dado una promesa muy grande, que él había sido preordenado como el padre de muchas naciones. Jehová le había prometido. Le llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Sara era estéril y eso la tenía bastante triste y acongojada, y sobre todo porque no sabía cómo se iba a cumplir la promesa de una gran descendencia si pasaban los años y no llegaban los hijos al matrimonio. Debió ser una carga muy pesada para ella saber que no podía darle hijos a su esposo y que él confiaba en la promesa que el Señor le había hecho. Cuando pensamos en esta situación que afrontaba Sara, nos condolemos con ella porque la realidad era obvia. Ella era estéril y Abraham tenía una promesa muy grande hecha directamente por Jehová y donde se le estaba prometiendo una descendencia como las estrellas del cielo. Cuando vemos las estrellas del cielo son muchas. Entonces, esa era la situación que estaba pasando Sara. Vemos que no fue fácil para ella, ¿sí?, mantener la fe en algo que sus ojos no veían posible. Sara veía que los años pasaban, ella estaba envejeciendo y los hijos no llegaban. Y ella tenía en su mente presente la promesa que Jehová le había dado a Abraham de tener una gran descendencia. Cómo el Señor le había prometido a Abraham una descendencia como las estrellas del cielo, sabiendo que Sara era estéril. Eso debió ser una pregunta que Sara debió meditarla todos los días. ¿Cómo era posible, cierto? Y en la mente finita de ella poder mantener la fe en lo que el Señor había prometido, pero sabiendo ella que no podía tener hijos, pero aparte de eso estaba envejeciendo. En vista que ya habían pasado tantos años, ella estaba alrededor de los 65 años, ella era consciente que su vida fértil ya había pasado. Entonces, ella consideró que no era apropiado que su esposo no tuviera descendencia y le entrega a su sierva Agar como su segunda esposa para que pueda tener hijos con ella y los cuales la misma Sara podría ver como sus propios hijos. En Doctrina y Convenios 132 leemos que Dios mandó a Abraham y Sara le dio a Agar por esposa a Abraham. ¿Por qué lo hizo? Porque era la ley. Y de Agar nacieron muchos pueblos, de modo que, entre otras cosas, esto cumplía las promesas. Aunque era la ley, Sara decidió obedecer y puede ser que ella no se haya sentido muy tranquila, pero ella decidió sacrificar su propio amor, su propia tranquilidad y entregarle a Abraham a su sierva como su segunda esposa para que con ella pudiera procrear los hijos que iban a dar esa gran descendencia. La promesa estaba dada de una gran descendencia y ella no iba a interferir con eso. Por eso decide darle a Agar para que pueda concebir hijos con ella. Eso muestra muchísimo el amor y la humildad que Sara tenía hacia Dios y a su
propio esposo Abraham. Finalmente, Agar queda en embarazo y ella concibe un hijo llamado Ismael. Y en ese momento Abraham tenía 86 años. Para Sara no fue fácil, porque una vez que queda en embarazo Agar, comienza a tener malas actitudes hacia Sara. Comienza a verse superior, comienza como a humillarla, y la verdad es que Sara comienza a sentirse muy mal por la actitud que Agar toma hacia ella, ¿sí? De sentirse superior, y seguramente el saber que ella no podía tener hijos, sentirse como con orgullo y hacerla sentir mal a su señora. En Génesis 16 dice: y él se allegó a Agar, la cual concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Algunas personas han supuesto que Sara tuvo poco juicio y que se aceleró, que le faltó fe para esperar. Sin embargo, ella había decidido obedecer al Señor, y el tiempo demostró que tomó la decisión correcta. Había pasado la prueba y el sacrificio que para ella significaba entregar a Agar como segunda esposa de Abraham. El nacimiento del hijo de Agar, Ismael, hizo parte del plan de Dios para traer al mundo la posteridad de Abraham. Un día, cuando ya Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90, Jehová se le aparece a Abraham y le dice: y la bendeciré y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos saldrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de dar a luz? Y respondió Dios: ciertamente Sara tu esposa te dará un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi convenio con él como convenio eterno para su descendencia después de él. En otra ocasión, estando Abraham en su tienda, vio venir a 3 varones, quienes se le acercaron a Abraham, y él se apresuró a atenderlos. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu esposa? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí Sara tu esposa tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en años. A Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara para sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Con esas palabras se ve que la fe de Sara fue recompensada con el don de la maternidad. Cuando aquí en las escrituras habla de que Sara se rió, eso significa que ella se regocijó. Ella se sentía feliz por la noticia que acaba de escuchar. Claro, ya era una mujer, una anciana, y se le había prometido un hijo en 1 año. Eso debía ser muy emocionante para Sara. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Qué feliz pudo sentirse Sara al saber que vendría un hijo y que podría cumplir la promesa que el Señor le había hecho a su esposo. Había tenido que esperar más de 60 años para que esa promesa se hiciera realidad. Y la verdad es que ella estaba sumamente emocionada por lo que venía, aunque digamos que en nuestra mente no es fácil de entender. Ella tenía la fe suficiente para creer que eso iba a suceder, aunque fuera una mujer que ya estuviera en los 90 años. Sin embargo, los problemas con Agar continuaban. Había cierta rivalidad entre ellas, y la verdad es que el ambiente no era muy bueno, y Abraham tampoco sabía mucho cómo manejar esa situación, porque seguían esas rivalidades. De hecho, Ismael ya tenía como 13 años cuando nace Isaac, y parece que la situación él se burlaba mucho. Entonces Sara se sintió muy mal, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia,
el cual ésta había dado a luz a Abraham, se burlaba. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Sara sabía que la promesa que el Señor le había hecho a su esposo Abraham era la gran descendencia del pueblo del convenio vendría a través de Isaac y no a través de Ismael. Por eso Sara estaba defendiendo y protegiendo muchísimo a su hijo Isaac. Esta situación nos muestra que Sara era tan humana como cualquiera de nosotras. La rivalidad que había entre ambas no pudo ser manejada por Abraham, quien decide que Agar e Ismael se vayan para Beerseba y él provee para sus necesidades. En Génesis leemos que entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave el asunto a causa del muchacho ni de tu sierva. En todo lo que te diga Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. El Señor también le prometió a Abraham una gran descendencia a través de Ismael, y eso lo vemos pues en la historia, porque de Ismael también salieron muchísimos pueblos. Nada está escrito acerca de que si Sara sabría sobre el mandato que Jehová le da a Abraham para sacrificar a su hijo único, a Isaac, pero seguramente sí lo despidió cuando se fue con su padre a ofrecer holocausto en las montañas. El corazón de una madre es único y tiene sentimientos y emociones especiales cuando algo va a ocurrir. No sabemos si ella tenía un conocimiento o un presentimiento, no podemos especular al respecto, pero debió sentirse muy feliz cuando lo vio de regreso con su padre a la tienda. Finalmente, Sara muere a los 127 años. Ella es enterrada en Canaán, en la tierra prometida, y es la primera mujer en ser enterrada en ese lugar. ¿Qué aprendemos de Sara? Primero, que las promesas del Señor se cumplen, aunque parezcan imposibles de realizarse en nuestra mente. ¿Qué tanta fe tenemos en el Salvador? ¿Hay alguna cosa que en este momento estés deseando con todo el corazón y que no se haya realizado? Podemos aprender de Sara que para Dios nada es imposible. Cuando de pronto nos sintamos un poco tristes, un poco frustradas, un poco desmotivadas, acudamos a nuestra bendición patriarcal, porque allí hay promesas muy importantes y promesas que son especialmente para cada una de nosotras, son específicamente para cada una de nosotras, y esas promesas se pueden cumplir y se cumplirán, porque para Dios no hay nada imposible. Esa es la lección, yo creo que más grande que podemos tener de Sara. Cuando te enfrentes a una situación aparentemente imposible en la tierra, confía en el Salvador. Él es capaz de hacer posible cualquier cosa que podamos pedir o que podamos imaginar. Nada es imposible para Él. Segundo, el tiempo de Dios es perfecto. Mantengamos la fe siempre, aunque nuestros ojos no vean los milagros que necesitamos. Confiemos en que el Salvador sabe cuándo darnos la bendición, siempre y cuando nos mantengamos dignas y vivamos día a día como verdaderas discípulas de Jesucristo. Y tercero, la paciencia es un atributo del Salvador. Esa debería ser también uno de nuestros atributos. Que podamos recordar que la vida de Sara es una inspiración para nosotras. Es una historia de fe y de paciencia, que realmente se obran milagros cuando acudimos al Señor y confiamos en Él. Nunca debemos perder la esperanza de que el Señor puede hacer milagros en nuestra vida. Así nuestros ojos no lo vean, así nuestra mente no lo capte en el momento, el Señor puede hacer milagros. Solamente es mirar la vida de Sara. ¿Quién iba a imaginar una mujer estéril, una mujer ya de 90 años que pudiera concebir un hijo en su vejez? Si tú consideras o conoces a alguien, una mujer que pronto su fe se esté quebrantando, que necesite incrementar esa confianza en el Señor, por favor comparte este video, porque me parece muy importante que al analizar la vida de Sara, que la hemos leído tanto en las Escrituras, pero cuando realmente nos centramos en la vida de ella, nos damos cuenta que realmente para Dios no hay nada imposible.
El Señor requiere de nosotros que tengamos la fe, la esperanza y la confianza y la obediencia suficiente para que logre milagros en nuestra vida. Que en verdad nosotras podamos seguir siendo mujeres de fe que inspiran.